Hola, hola, muy buenos días. Una vez más saludarles. ¿Se escucha? Sí, ¿Pueden? se escucha, dice. Ya, estoy compartiendo, ¿pueden verlo? ¿Se ve? Buen día, licenciado. Sí, ahora sí se ve. Se ve. Muy bien. Entonces, sí, muy bien. Ya. Bueno, esta es nuestra última intervención de este módulo. Entonces, estamos viendo modelos de evaluación. Y anterior habíamos visto la parte teórica, ¿no? Y ahora esta vez vamos a ver los modelos de evaluación, ¿no? Entonces dijimos que hay dos tipos de modelo, un modelo cualitativo y otro modelo cuantitativo, ¿no? Es donde hemos quedado. Este sería el modelo cualitativo y este sería cualitativo, ¿correcto? Entonces, vamos a ver ahora, preguntarnos a partir de ahí sobre la evaluación en el marco de la educación basada en competencias, ¿no? Entonces, un poco reflexionar sobre esto es importante y nos compete a nosotros y a ustedes, ¿no? Poder un poco reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Ya? Entonces, quedamos ahí en la anterior clase. Están los cualitativos, ¿no? Hemos dicho los instrumentos de metodología eh, inductiva, ¿no? Y, y habíamos hecho una reflexión sobre el papel del evaluador en relación a los datos, ¿no? Esta vez vamos a ver la evaluación en el marco de la educación basada por competencias, ¿ya? ¿Correcto? Eh, Quisiera comenzar considerando que una competencia en el ámbito de la educación no es tan sencilla que digamos, ¿no? No es sencillo en cuanto a su definición, ¿no? En una primera aproximación, ¿no? Diremos que concebimos como una competencia, como la interacción entre los conocimientos, las habilidades, las destrezas y los valores, ¿no? Considerando un marco contextual específico, es decir, no hablamos de competencias fuera de un marco sociohistórico, ¿no? O no podemos hablar de competencias eh, fuera de un contexto social, ¿no? Siempre tiene que estar dentro del marco histórico social, ¿no? Que está determinado, ¿no? En este orden de ideas definimos el constructo de competencias como un conjunto de conocimientos, ¿no? Estos conocimientos, ¿no? Tienen que estar, diremos, relacionados con las habilidades, las destrezas y valores, ¿no? Como ya dije hace un momento, en un contexto determinado, en un contexto de carácter sociohistórico específico que permite al educando o a la persona, ¿no? A la persona resolver los problemas, ¿no? De manera satisfactoria, ¿no? Entonces, es indiscutible en este sentido el hecho de que con este término, eh, por competencias, o sea, hacer evaluación por competencias, se ha trasladado, diremos, en los ámbitos de la educación superior, ¿no? Podemos decir en las unidades educativas, ¿no? Como sabemos en primaria o en secundaria, como también en los espacios de educación superior, como en la universidad o institutos, ¿no? ¿No? Pero nosotros, todos yo creo que hemos pasado por esa escuela, ¿no? Por la educación, diremos, de primaria o secundaria, y hemos aprendido que el docente es quien evalúa, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, es bueno reflexionar, ¿no? Y preguntarse qué es evaluar, ¿verdad? ¿A quién evaluamos? ¿Para qué se evalúa? ¿No?
se evalúa por algo, ¿verdad? En ese sentido, podríamos decir que si el currículum está propuesto con base en competencias, ¿no? Entonces la evaluación debería dirigirse hacia ellas, o sea, hacia ese objeto, ¿no? O sea, hacia el objetivo, ¿no? Puesto que los objetivos de aprendizaje serán entonces las competencias mismas, ¿no? Las cuales dirijan tanto los esfuerzos de la planeación, la praxis o programas o el análisis, diremos, o el sílabo, ¿no? Considerada en su acepción más amplia, es decir, como una evaluación no solo los resultados, sino también los procesos, como ya habíamos indicado en la anterior intervención, ¿no? Entonces hemos visto ya varias teorías en ese sentido y es importante tomar en cuenta. La evaluación, entonces, en este caso, desde este marco puede, ¿no? Puede y debe contribuir a que los estudiantes continúen aprendiendo, aun cuando en algún momento esa tenga un fin, en este caso puede ser sumativo, porque siempre será, ¿no? eh, posible, ¿no? De retroalimentar lo evaluado, para que la aspiración o la razón de ser de la evaluación sea de contribuir, hemos dicho, para mejorar, ¿no? Nunca es para aplazar, para decir estás reprobado, sino una evaluación siempre tiene que ser para poder mejorar, ¿no? Y esa es la razón, ¿no? Eso es lo bueno de una evaluación en marco de la educación por competencias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay una definición así, esto es la evaluación por competencias, ¿sí? No hay, sino hay que entenderle en todo su conjunto, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Por aprendizaje, ¿no? Por competencias o evaluación por competencias, entendemos el conjunto de productos obtenidos por los estudiantes como resultados de la incidencia de la educación. Tales productos pueden ser tanto mediados como inmediatos, ¿no? Incluso algunos de ellos no se manifiestan como, como conductas observables, ¿sí? Nos centramos en los productos inmediatos de la educación y específicamente en aquellos que se supone son resultados de la intervención educativa y de la escuela, ¿no? Puede ser en las unidades educativas, es decir, en los conocimientos declarativos, ¿no? Procedimientos o actitudinales, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Tener ese claro. Los conocimientos declarativos se refiere a los hechos, ¿no? Y conceptos, ¿no? Los procedimentales abarcan las habilidades y las destrezas. Y los actitudinales, o sea, la actitud, ¿no? Se refiere a las manifestaciones de los valores por medio de actuaciones en un contexto específico. Por lo anterior, tal vez pensemos o podríamos pensar que para cada tipo de aprendizaje deberíamos dirigir un tipo, podemos decir, un tipo específico de evaluarlo, ¿no? De la evaluación, ¿no? O que al menos debería indagarse de forma diferente en cada uno de los aprendizajes adquiridos. No es lo mismo evaluar si se hacen construidos conocimientos factuales. A ver, voy a tratar de hacer ingresar, creo que están otros recién. Bueno, no sé si he logrado hacer ingresar. Ya, seguimos entonces. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era la cuestión? Ya. Me dicen si no se ve o si se ve, ¿no?
Entonces, en ese sentido, por lo tanto, podemos decir que la evaluación, los aprendizajes de los estudiantes implica eh, valorar, ¿no? Sistemáticamente el mérito que tiene cada estudiante. Y en las anteriores intervenciones dijimos, ¿no? No es lo mismo un educando un joven bachiller de ¿no? Como dice Pablo Freire, nadie sabe del todo, tampoco nadie es ignorante del todo, ¿no? Por más profesional que uno sea, ¿no? Como alguien dice, entonces no es que sabe todo, ¿no? Sino siempre se ignora algo. Entonces, todo educando, así sea vamos a decir, como quizás mi ejemplo quizás un poco tosco, pero una persona que se ha formado en la primaria o en secundaria en una zona rural, ¿no? Y viene a la universidad, se inscribe e ingresa a la universidad y otro joven, vamos a decir, de la ciudad o de la zona sur, ¿no? Mm, Ambos tienen sus conocimientos, ¿no? Pero también ambos desconocen muchas cosas de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que evaluar, ¿no? Por su mérito. Entonces, en ese sentido, valía, diremos, las competencias adquiridas. Hay que valorar por ellos en un contexto específico, ¿verdad? Bueno, no sé, están tratando de ingresar muchos. Ah, bueno, ya. Entonces, como ya dijimos, entonces hay que valorar, ¿no? Las competencias adquiridas por ellos mismos, sea de donde puedan venir, en un contexto específico, ¿verdad? Como es evidente, esta tarea no es nada fácil, ¿no? Hacer esta evaluación por competencias. Tan solo pensemos retomando las competencias de la educación, por decir, en este caso, primaria, por decir, ¿no? Preescolar, ¿no? En evaluar la adquisición gradual de mayor autonomía, ¿no? En tal caso, hay que tener claro cuáles son las manifestaciones que nos hacen evidente esa adquisición de mayor autonomía, de manera que la competencia de observación por parte del, del, del educador, ¿no? Debe estar muy bien, ¿no? Desarrollada, ¿verdad? Tiene que estar muy claro, ¿no? En especial cuando se trata de valorar las competencias con base en la formación cualitativa. Lo cualitativo siempre es, diremos, evaluar todo, ¿no? No solo las clases específicas, sino también evaluar al educando su idiosincrasia, ¿no? Si vale el término, ¿no? Su cultura, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno evaluar sus otras habilidades, ¿no? En eso lo dicen, diremos, desde un punto de vista pedagógico, dicen todo su currículum oculto, ¿verdad? Entre comillas, oculto, que muchas veces se manifiesta, diremos, en el aula de cada educador, ¿no? Si bien Taylor, ¿no? Cuando ya habíamos definido, ¿no? Es considerado la parte de la evaluación didáctica, ¿no? Eh, como una forma de evaluar íntegramente, ¿no? Entonces, no solo, no solamente valoramos la importancia de evaluar, ¿no? El aprendizaje real, ¿no? Sino que también reconocemos que el aprendizaje puede lograrse mediante la intervención educativa, ¿no? Cuando el educando interviene en las clases, ¿no? Interroga o se hace pregunta y tiene dudas, es importante tomar en cuenta cuando se trata de evaluar por competencias, ¿no? Entonces, hablamos en términos
inclusive de Vygotsky, ¿no? Sobre la evaluación por competencias, ¿no? Entonces, ¿qué evaluar en ese sentido? Con este interrogante. Estamos así con este interrogante. ¿Para quién evaluar? ¿Se evalúa para algo? ¿Qué evaluamos? ¿Es injusto evaluar lo no tratado en las... A veces ocurre. Tratamos de hacer preguntas, diremos, que no han sido de clases, ¿no? Por lo que se hace entonces necesario responder de manera consciente la pregunta anterior. ¿Qué debemos evaluar? Entonces, hay que evaluar lo que se ha desarrollado en clases, ¿no? Debemos evaluar los aprendizajes propuestos por el sílabo, por los programas, por el plan de trabajo, expresados en las competencias y claramente que han sido especificados en el sílabo, o sea, en el programa analítico de la asignatura, ¿no? De las, sí, de las asignaturas, ¿no? Y por eso un sílabo tiene que estar bien elaborado, bien planificado, ya que el sílabo, o sea, el programa, es una guía académica, una guía que le ayuda al educando como al docente, ¿no? Es como una especie de norma, ¿no? De reglamento, y esta guía, pues, ayuda bastante al educando a poder ayuda bastante al educando para que pueda contribuir su aprendizaje o construir su aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿para qué evaluar? Se evalúa para algo. Como mencionamos antes, evaluamos para algo, pero ese algo que finalmente se transformará en decisiones, ¿no? No tendría sentido si la evaluación de los aprendizajes no se dirigiera a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuántas veces después de entregar las evaluaciones, simplemente, o sea, los exámenes, ¿no? A los estudiantes no realizamos ni el mismo comentario? ¿Cómo lo mejoro? ¿En qué estuvo mal? No nos preguntamos, por ejemplo, ¿no? No decimos, diremos, estimados estudiantes, ¿en qué ha estado mal? ¿Qué les pareció el examen? ¿No? Y es bueno siempre socializar las respuestas después de hacer, diremos, cuando a la hora de las interrogantes, ¿no? De un examen, por ejemplo, escrito, es bueno que todo el educador, ¿no? Debería responder, se debería responder las interrogantes con los estudiantes, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? ¿Cómo mejorarlo? ¿O en qué estuvo mal? Son preguntas, yo creo que habría que preguntarse y muchas veces no lo realizamos, ¿no? Nos parece obvio aquello que deberían mejorar, por supuesto, en todo lo que aparezca en qué sé yo, en los resultados. Sin embargo, esos son simplemente los resultados, pero es bueno preguntarse, ¿no? Y tratar de responder también entre todos, ¿no? Y contrastar. No hemos podido quizás valorar los procesos que llevaron, ¿no? Que llevaron, diremos, a responder y que parecían ser los resultados exactos, ¿no? Cuando nos preguntamos para qué evaluar, la respuesta es para poder contribuir, ¿no? ¿Para qué evaluar entonces? Entonces podemos responder para contribuir, ¿no? A que los estudiantes mejoren, pero debemos realizar ciertas actividades para lograr, ¿no? El aprendizaje, ¿no? No, no olvidemos que la evaluación no tiene otra razón de ser, ¿correcto? La evaluación es un instrumento para la mejora, ¿no? No se trata de evaluar tan solo para poner un número, ¿no? O para asentar la calificación. Se solicita al sistema de evaluación, ¿no? En ese sentido, muchas veces
en algunos espacios de educación superior, algunas instituciones de educación superior, por ejemplo, ya están las interrogantes, ya están las preguntas, ¿no?, elaboradas, ¿no? Eh, pero en ese sentido, Taylor dice, no es bueno, ¿no?, que ya estén, ¿no? La evaluación, las preguntas o las interrogantes del examen debería estar elaborado por el educador, ¿no?, de la asignatura, ¿no? Entonces, ¿para qué? No sean pues fuera del contexto, ¿verdad? Pero existe aún todavía instituciones que ya lo establecen las preguntas y el educador pues puede estar, diremos, quizás no ha sido los temas avanzados en clases, ¿no? Eso no debería pasar. Entonces, cuando pensamos en cómo contribuir, ¿no?, a la mejora de los procesos que derivan en los resultados, incidimos en la esencia de la evaluación. Si hemos realizado una evaluación sumativa, ¿no?, eh, examinamos tales resultados. Sin embargo, es importante hacer algunos comentarios, como dije hace un momento, que puedan contribuir a la toma de conciencia acerca de los procesos. Hacer algunos comentarios que contribuyan, o de igual manera debemos hacer comentarios porque acaso no debíamos evaluar de esta manera, por ejemplo, o es emitir un juicio de valor. Entonces, ¿dónde se ha quedado esa valoración, ¿no? Con seguridad, nuestros educandos, ¿no?, o el educando se formulan preguntas, ¿no? ¿No? Y cuando ve su examen, el educando se pregunta, ¿no? ¿Por qué tuve esta nota, verdad? ¿Por qué no tuve un poco más, por decir, cuando tiene una nota, vamos a decir, baja, por decir, ¿no? Es porque aunque parece igual los resultados al comparar, eh, por decir, un examen, cuando son sobre todo preguntas abiertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y las respuestas nunca van a ser igual que el otro examen, ¿no? Siempre va a variar, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿sí? ¿Correcto? Eh, entonces, en ese sentido, hemos dicho que ¿para qué evaluar, no? Dijimos ya para poder contribuir a que los estudiantes mejoren, pero debemos realizarnos con ciertas actividades, ¿no? Entonces, para contribuir a que los estudiantes puedan mejorar, ¿correcto? ¿Quién evalúa en ese sentido, no? La evaluación en el marco de la educación por competencias, ¿quién evalúa, verdad? ¿Quién es el que evalúa? Las respuestas a estas preguntas nos parece evidente, ¿ya? Sin embargo, no solo podemos decir, ¿quién evalúa? El docente, claro que sí, pero no solo los maestros debemos, o sea, los docentes, el educando, ¿no?, debería evaluar. También debemos permitir que el estudiante, ¿no?, que el educando evalúe las clases, ¿no? Al decir que evalúe las clases, nos incluimos que el docente también debe ser evaluado, ¿no? Y ahí no debería terminar. Si queremos tener calidad en la educación, también entre docentes, o sea, entre educandos, debería haber una evaluación, ¿verdad? ¿No? Tanto de los alumnos como de los educandos, ¿no? Es importante eso, ¿no? Y sabemos que quien evalúa no debería ser netamente el docente, ¿no? Sino también debemos permitir a conciencia que el educando evalúe las clases. Entonces, en ese sentido podemos tener muchas formas creativas de recabar datos que nos permitan enjuiciar o valorar los aprendizajes para no basarnos de una manera exclusiva, ¿no? O para que no sea exclusivamente la evaluación del docente, ¿no? ¿No? Sino
debería ser incluyente también, ¿no? Desde el educando. Por eso resultará útil preguntarnos sobre cada alumno, sobre cada educando, cómo se desarrolla, ¿no? En las clases, cómo nos desarrollamos en las clases, ¿no? Ya sea en la asignatura que deseamos, ¿no? O sea, por decir, la asignatura, cómo desarrollas tus clases, ¿no? Los contenidos están contextualizados o no. Es importante evaluar, ¿no? En ese sentido, al final del semestre, por ejemplo, es bueno siempre hacer una evaluación, las clases, pero ¿bajo qué criterios o bajo cuáles serían nuestros indicadores de la evaluación, ¿no? En este sentido, siempre va a ser nuestro programa. Si hemos cumplido con los objetivos de nuestro programa o del plan de trabajo o de un sílabo, ¿no? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Las unidades que están en el sílabo, ¿se han cumplido? ¿Hemos ido o qué ha pasado, no? Entonces, ahí al evaluar vamos a darnos cuenta que por otros factores, diremos, sociales, por cuestiones de, qué sé yo, paros, no sé, bloqueos, huelga de hambre o por con los contextos de tipo social, quizás no hemos cumplido con todo eso. Eso es importante en la evaluación, tomar en cuenta el contexto social, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, parece, está claro, yo creo, ¿no? Estimados estudiantes, o quizás alguien tiene alguna pregunta. Entonces, la evaluación, ¿quién evalúa? Debería ser todo, bilateral, docente y educando. No solo el docente quien debería evaluar, aunque estamos acostumbrados así, pero también debería ser la evaluación participativa incluyente entre el docente y educando. Entonces, en ese sentido, hemos dicho, quien evalúa, la evaluación no es tarea exclusiva de quien desempeña el papel de docente, ni debe ser un instrumento para dominar o ejercer el poder sobre el educando, sino debería ser un instrumento para tenerlos de manera in, incluyente, ¿no? Para docente y estudiante, para poder mejorar lo que desarrollamos en clases, ¿correcto? Entonces, quien evalúa es un todo, docente y educando. ¿Ve? ¿Cómo evaluar? ¿No? ¿Qué técnicas o qué instrumentos deberíamos evaluar? No es, es un poco complejo, ¿no? Este interrogante, ¿verdad? Y va a ser diverso también, ¿no? Cómo evaluar. Aunque en ello nos dedicaremos, ¿no? Eh, es amplio este tema, entonces, brevemente podemos, pero quizás responder que es necesario planear la evaluación. Y es importante el sílabo en ese sentido, o el programa, o el plan de trabajo, ¿no? Es importante revisarlo, ¿verdad? ¿No? El plan, ¿no? Generalmente, o el sílabo, es institucional, ¿verdad? Es la institución que nos exige que todo docente tenga su plan de trabajo, o al menos aquí en la Universidad Pública del Alto lo llama plan de trabajo, ¿no? En otras universidades lo dice el sílabo, o en otros programa, ¿no? De la asignatura, ¿verdad? Las técnicas más utilizadas deberían ser siempre de parte del educador, ¿no? La observación, la encuesta, los exámenes, ¿no? Esas son las más comunes, ¿no? Y, y de estas técnicas se desprenden instrumentos específicos, ¿no? Por decir, ya se hace un análisis, ¿no? Por ejemplo, el cuaderno, los apuntes, ¿no? Al menos en secundaria, por ejemplo, en primaria, en los espacios de educación primaria y secundaria, en las unidades educativas, están siempre, como dicen, sus apuntes, ¿no? Si están al día, como se dice en términos populares,
si tienen su cuaderno, su carpetita al día, ¿no? Entonces, eso también al evaluador o al docente le permite emitir un juicio de valor, ¿no? Pero en espacios de educación superior son también las monografías, ¿no? Los ensayos, ¿no? Las investigaciones, ¿verdad? Las interrogantes que están también en los sílabos que el docente lo elabora, ¿no? Entonces, esas deberían ser evaluadas también, ¿no? En todo sentido, ¿no? Tanto de redacción como también de contenido, ¿no? O sea, de forma y de contenido, ¿no? Las tesis, las monografías, o un artículo, ¿no? O un ensayo, él o la docente, el educador, ¿no? En espacios de educación superior, debería evaluar tanto de forma, o sea, de estructura, como de contenido, ¿no? No quedarnos en la evaluación solo evaluar, diremos, la estructura, o sea, de forma, ¿no? Sino también de contenido. ¿Qué mensaje emite el que ha escrito o el que ha hecho una investigación, un trabajo, una monografía, por decir, ¿no? O un ensayo, un artículo, ¿no? Es importante, ¿no? Tomar en cuenta a la interrogante cómo evaluar, ¿no? Entonces, en ese sentido se hace la validez y confiabilidad, ¿no? Importante, eh, porque es importante, ¿no? La validez y la confiabilidad, ¿no? ¿No? Es cierto que son conceptos quizás o preguntas que aquí nos planteamos, ¿quién evalúa? ¿Cómo evaluar? ¿Verdad? Son quizás conceptos que parece ser fácil responder, pero nos damos de cuenta que no es así, ¿no? No es algo como que pocos pudiéramos tener esas diferencias, ¿no? Es en la consideración de que una evaluación debe cumplir con ciertos requisitos para que pueda considerarse que sea, diremos, algo serio. Y estos requisitos justamente es el sílabo, ¿ya? Principalmente, o programa, ¿no? De la asignatura, o plan de trabajo de la asignatura. Entonces, ahí el estudiante se guía, ¿no? El estudiante, tanto el docente, como ya dije hace un momento, es, se, ¿cómo se puede decir esto? Se debería adecuar, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, se puede dar una validez y una confiabilidad, ¿no? El educando ya tiene esa confianza, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no sé si hay alguna interrogante, pregunta. Estamos escuchando, licenciado. Ya, perfecto. Hay algunos que recién están ingresando y les estoy admitiendo, ¿no? Pero para admitir tengo que bajar la diapositiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que está claro cómo evaluar, ¿no? Entonces, la evaluación debería ser siempre bilateral, ¿no? Y cómo evaluar, no siempre debería ser la observación, ¿no? Eh, los instrumentos, sino también hay que evaluar, hemos dicho, todo el contexto, ¿verdad? Ya. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Todo eso, ¿no? Para dar una validez y confiabilidad, donde el educando esté satisfecho y confiado también de su programa. ¿Cuándo el educando va a ser confiado? Cuando el docente presente su programa, su sílabo o su plan de trabajo académico, ¿sí? Entonces, el estudiante ya lo sabe. Y es bueno en la primera o inclusive dos clases, ¿no? Las dos primeras clases, dedicarse a revisar el sílabo, o sea, el programa de la asignatura, ¿no? Y
y cuestionarse y puede intervenir inclusive el educando, decir, eh, señor profesor, yo quisiera que se tome en cuenta también esto en la evaluación, ¿no? Entonces, si es consensuado entre todos, ¿cómo no? Porque no puede ser que el docente lleve su programa y punto, ustedes tienen que obedecer este programa porque ya está aprobado por la dirección académica. No, no es así, ¿no? Puede ser modificado una vez que esté modificado, entonces sí, se podría presentar a la dirección académica, ¿sí? En ese sentido. Entonces, ahí pues el estudiante estará confiado, ¿verdad? Y no puede ser en la evaluación cambiada arbitrariamente, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más allá de las consideraciones sobre el concepto de validez y la confiabilidad, son conceptos quizás relacionados con la teoría, pero no debería ser tanto como tomado en cuenta como una verdadera teoría de la evaluación, sino tiene que ser contextualizada, ¿no? Decíamos siempre que, y bien comprendida, ¿verdad? Tiene que estar muy claro en los sílabos, ¿ya? En los programas, ¿ya? O en el plan de trabajo. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta ahí está claro. Y entonces, medir, calificar y evaluar son lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? Medir, calificar, evaluar son lo mismo. No, desde luego que no, ¿no? Medir es, o calificar o evaluar no son lo mismo, aunque son parecidos, pero cuando se aplica un instrumento, por ejemplo, o cuando utilizamos un instrumento, entonces ya estaríamos utilizando una evaluación cuantitativa y cualitativa, ¿no? ¿No? O puede ser así, ¿no? Definitivamente medir, eh, estamos midiendo como si fuera una vara, ¿no? O sea, un metro, diríamos, ¿no? Desde luego no se trata de una vara arbitraria, ¿no? Sé que los exámenes, los números, en alguna medida son cuantitativos, ¿sí? En el sistema universitario, también creo que en las unidades educativas son, por decir, sobre 100 puntos, y ahí hay número de 100, ¿no? Entonces, la nota mínima es 5,1 y está aprobado, y debajo de 5,1, entonces es como que reprobado, ¿no? Entonces, en este sentido, los números siempre son fríos. O sea, entonces, en ese sentido, pero estos números, o sea, estas interrogantes, las preguntas, nunca deberían ser de una manera arbitraria, ¿no? Entonces, en ese sentido ya hablamos, ¿no? Por ejemplo, que los programas deben responder a los propósitos, ¿no? Planteados según los programas de estudio o sílabo o, o plan de trabajo, ¿no? Pero todo esto, el sílabo, el plan de trabajo, como quieramos nombrar, ¿no? Debería estar elaborado, ¿no? Por competencias, especialmente la parte de la evaluación, ¿no? Tomar en cuenta. ¿Y qué es una competencia? Dijimos en la anterior clase, las competencias, pues son todas esas virtudes, cualidades que tiene todo ser humano, ¿no? Inclusive los conocimientos empíricos y los conocimientos científicos. Bueno, los conocimientos empíricos son pues todo aquel conocimiento que ha adquirido el educando fuera de la universidad, es decir, todas esas experiencias a lo largo de su currículum de vida lo ha adquirido, ¿no? Y las competencias, o sea, los conocimientos científicos son todo lo que se adquiere en el ámbito de la educación superior, o sea, en las universidades o institutos, ¿no? Que son acreditadas, ¿no? Con una nota o valoradas con una nota, ¿no? A eso se dice una evaluación cuantitativa porque va más allá, ¿no? Pero
Repito, entonces, en ese sentido, debería ser siempre elaborado, la base fundamental son el sílabo o los programas. Entonces, en ese sentido, en alguna medida siempre va a estar presente a la hora de evaluar lo cuantitativo, ¿no? Pero también hemos dicho lo cualitativo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? No solo quedarse con el número, a eso me refiero. Medir, calificar y evaluar son lo mismo, no. Cuando hablamos de medir, quizás es más cuantitativo, pero ahí no queda, sino hay que calificar, hay que evaluar, ¿no? También otros aspectos, ¿no? Y eso es lo cualitativo, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos un número en escala de 1 al 100 o del 1 al 10, qué sé yo, debería ser más, es una calificación simbólica, ¿no? En la medida, ¿no? Se mide simbólico. Un 5,1 es aprobado, ya está aprobado, al igual que aquel que tiene 100 sobre 100 o 51 sobre 100, es igual, es aprobado y punto, ¿verdad? ¿No? Entonces yo creo que a muchos de nosotros, a muchos de los educandos, cuando estamos en la vida como estudiantes, nos damos de cuenta, ¿no? O otros se enferman, ¿verdad? Tienen 5,1 o 5,2, ¿por qué? Ya no, está de mal humor, diremos, ¿no? Entonces, pero cuando, es que no tiene su autoestima, por decir, no tiene, yo creo que ese 5,1 o 5,2 debería valorarse a sí mismo para reflexionar, ¿verdad? Para decir, tengo 5, es que no he aprovechado, ¿verdad? Me falta aprovechar. Entonces, tengo mucho por aprender. Y el que tiene 100 sobre 100 o 90 o tiene la mejor nota, vamos a decir, entonces también, ¿no? Se pone contento, está feliz, está satisfecho, pero no debería ser así, ¿no? O sea, está bien que esté alegre todo, pero no es que sabe todo, sino le sigue faltando, ¿verdad? El aprendizaje es constante en el ámbito de la educación, ¿no? Es cada día se aprende, ¿no? No es estático el aprendizaje, ¿verdad? No es, se acabó, ya tengo el título, ya aprendí todo, no es así, sino el aprendizaje en términos educativos es constante, es cada día, es como, sí, el aprendizaje es de cada uno es constante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Los dos, lo cuantitativo o lo cualitativo, que ya lo habíamos indicado en la anterior clase. Entonces, en ese sentido, con respecto al término de evaluación, ¿no? No es tanto, no creo que sea necesario, qué sé yo, volver a repetir, ¿no? No sé si está claro hasta ahí. Entonces, la evaluación es valorar, esta puede ser nuestra propia definición, ¿no? Es valorar mediante un proceso sistemático, ¿no? Un proceso sistemático de recopilación de datos, ¿no? La comparación con otros criterios, ¿no? Que están establecidos en el sílabo, en el programa, ¿no? Entonces, para que esté en satisfacción de tanto del educando, del estudiante, o sí, del educando como del docente, tiene que haber un sílabo, un programa, un plan de trabajo, ¿no? Bien establecido. Muy bien, no sé si tenemos alguna interrogante, alguna pregunta. Entonces, podemos sistematizar quizás o concluir con una, quizás resumir, ¿no? Si vale el término, entonces la evaluación según
por naturaleza es sumativa y formativa, ¿no? Sí o sí es, o sea, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Por la década, diremos, aquí en nuestro contexto boliviano, o en la pedagogía tradicional, ¿no? En el modelo pedagógico tradicional, entre comillas también, ¿no? Era antes totalmente sumativa, o sea, por, por números, cuantitativas, ¿no? Frío, listo, ¿no? Te sacaste 36, ya, raspando, ¿verdad? Has aprobado, pero raspando. Entonces, pero hoy por hoy no es así, ¿no? Debería ser formativa, ¿no? Es muy importante, ¿verdad? Lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿ya? En ese sentido, hablamos algo acerca de la función sumativa, de la evaluación, la cual resulta pertinente para la emisión de juicios, para dar un juicio de valor acerca de los procesos o de los resultados del, del aprender, del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser, ¿no? Determinar el valor al final de un proceso de la clase, ¿no? Y no tiene ninguna, si nos quedamos simplemente con la sumativa, eso, como ya dije hace un momento, en la pedagogía tradicional, no va a tener la intención de mejorar, ¿no? Sino va a ser algo mecánica, ¿verdad? Como si el educando fuera objeto, ¿verdad? Esto es lo que te ha sacado, es tu resultado, punto. Pero cuando hablamos ya de un producto, o sea, de un aprendizaje por competencias, ¿no? Nos estamos basando a valorar también sus otros conocimientos, ¿ya? Eso es importante. Muy bien. Si hay alguna interrogante, si no hay, podemos concluir, yo creo que la clase, ¿no? Entonces, también esta clase está siendo grabada y vamos a subir también a la plataforma Moodle. Entonces lo vamos a terminar. ¿Hay interrogante? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, esto ha sido nuestra clase de hoy. Hasta luego y ha sido un gusto compartir también con ustedes, ¿no? Sigan adelante. Entonces, hasta luego. Un gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.